Buenos días, profesora. Hoy le vamos a hablar sobre el desarrollo de las fuentes del derecho laboral, la nulidad del despido y el contrato del trabajo y su contenido. El desarrollo de las fuentes del derecho laboral. Son las fuentes del derecho laboral, son las fuerzas sociales capaces de crearlo, distinguiéndose entre fuentes materiales y fuentes formales o instrumentales. Las fuentes materiales del derecho al trabajo son los factores históricos y culturales que son las ideas políticas predominantes en un determinado periodo, además de las concepciones filosóficas en la creación del derecho al trabajo. Que podemos mencionar la esclavitud, el gremialismo y el capitalismo moderado. Fuentes del derecho del trabajo. Estas son los, estas Estos son los continentes del derecho, los medios de expresión que se utilizan en un momento dado, pudiendo clasificarse en fuentes internas de origen estatal y privado. En la estatal está a su vez que se distinguen en fuentes legislativas como la Constitución y la ley, fuentes emandadas de los actos de poder ejecutivo, tales como decretos, reglamentos y decretos con fuerza de ley, y la jurisprudencia de tribunales. Fuentes internas de origen privado. El reglamento interno, los contratos, los convenios colectivos, los fallos artificiales y las costumbres de fuentes internacionales. Fuentes internas de origen estatal. Este primer grupo de fuentes del derecho laboral se distinguen la constitución política de la ley laboral, decretos con fuerza de la ley y jurisprudencia. La constitución política. Recién en el siglo XX se comienza a establecer las tendencias de consagrar constitucionalmente los principios básicos informales del derecho al trabajo. En la actualidad se incorpora la Carta Fundamental de los Dominados de Derechos Sociales, en cuya base se ubica el derecho y el deber del trabajador de trabajar y de comprender derechos y más específicos como el derecho de sindicalización, de negociar colectivamente, el derecho a la seguridad social. Lo que nuestra Constitución encuentra en el artículo 19, número 16 y 19. La ley obviamente está en el medio de idóneo para que el Estado, por medio del Poder Legislativo, desarrolle y complemente los principios del derecho del trabajo, complementando en la Constitución los decretos de fuerza ley. Según la Constitución del año 80, el Congreso no puede delegar facultades en el presidente de la República para dictar este tipo de derechos sobre materias relevantes a las garantías constitucionales, que es justamente donde se ubican los principios básicos del derecho de trabajo, tales como la libertad de trabajo, a la no discriminación laboral, el derecho de sindicalización y el derecho de negociar colectivamente. No obstante lo anterior, por ejemplo, el Código de Trabajo se dictó en virtud de la DFL número 1 de 1994, pero se debe tenerse presente en dicho caso la facultad delegada al presidente de la República. Solo se refiere a fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes del trabajo, y no a la dictación de normas laborales. La jurisprudencia. Algunos autores se niegan al carácter de fuente del derecho a esta, ya que estiman a los tribunales o solo deben limitarse a aplicar a la ley, interpretarla o aplicar a principios jurídicos. Sin embargo, algunos estiman que debido al principio de inexcusabilidad, en virtud del cual juez nunca puede negarse a resolver las controversias sometidas a su consentimiento. En base laboral existe la denominada jurisprudencia administrativa, que emana la Dirección Nacional del Trabajo. Ante fiscalizar en materia, tiene la facultad de fijar de oficio o a petición de parte por medio de los dictámenes del sentido y alcance de las leyes del trabajo. Fuentes externas del origen privado. En este grupo de fuentes del derecho laboral se distinguen el reglamento interno, las convenciones colectivas, fallos arbitrales y la costumbre. En el reglamento interno, su nombre es Reglamento Interno de Origen, Higiene y Seguridad,
Y justamente esas materias son las que van a regular el establecimiento de obligaciones y prohibiciones para los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Como señala el código, obviamente por medio de la regulación de las materias señaladas, va a existir una creación de normas que van a ser ampliadas a la relación jurídica. Las convenciones colectivas, las partes de relación laboral mediante a la suscripción de estos acuerdos pueden ser contratados o convencionados colectivamente. Van a establecer una norma que regulará las condiciones comunes de trabajo y las remuneraciones durante el tiempo determinado, la que incluso puede ser aplicada en parte de los intervinieron en las negociaciones que producen el instrumento. Los fallos arbitrales son un medio para poner término a la negociación colectiva, sea que sea parte de que se sometan voluntariamente al arbitraje o se vean obligados por la ley. A ello, la sentencia se dicte será un fallo arbitral y producirá idéntico afecto al contrato colectivo. La costumbre. Esta tuvo una relevante importancia en los orígenes del derecho al trabajo. En la actualidad, dado el carácter consensual del trabajo, se estiman las partes que pueden modificar aún las cláusulas escritas mediante la recepción constante y uniforme y por un determinado tiempo de ciertas conductas dando el origen a las llamadas cláusulas táctilas. La anualidad del despido. La anualidad del despido instituye la introducción de la Ley de Legislación Laboral de la Ley 1931, conocida como la Ley Bustos. Consiste en que no tendrá efecto al término de la relación laboral a la asistencia del empleador no encontrarse íntegramente declaradas y pagadas en las cotizaciones profesionales del trabajador, en la cual se terminó contratando del contrato que se debe a las causales del número 4, 5 y 6 del artículo 159 a cualquiera del artículo 160 o 161 del Código. En la comunicación del término del contrato se encuentra la obligación de enviar el empleador al trabajador, además de indicarle la causal invocada a los hechos constitutivos de la misma. Debe informar por escrito al Estado de las cotizaciones profesionales devengadas hasta el último día del mes anterior del despido, adjuntando los comprobantes de los justificatorios. De acuerdo al texto del inciso 5, parte final del artículo 156 del Código, si no cumple con dicho requisito, el despido no producirá el efecto de poder terminar el contrato de trabajo. De redacción sumamente discutible por el efecto que se produce, de acuerdo al inciso 7 del mismo artículo 162. Es que el empleador se encuentra obligado al pago de las remuneraciones y además prestaciones consignadas al contrato de trabajo y que se hubiese determinado entre la fecha del despido, aquella en el empleador haga entrega o envíe al trabajador a la comunicación en el constante en el pago de las cotizaciones provisionales. Por su parte, en el inciso 6, el artículo 162 establece que el empleador podrá convalidar el despido de materia en pago de las cotizaciones provinciales morosas. Redacción inmediata por un incumplimiento del empleador no estaba en presencia de la nulidad en el evento del empleador que pague las cotizaciones provisionales adecuadas que deberán comunicar este hecho al trabajador mediante la carta certificada acompañando a los respectivos comprobantes del pago. Al aporte debe ser depositarte a una AFP de acuerdo a lo dispuesto del artículo 165 y 166 del Código del Sistema que rige al contar del 1 de enero de 1991, a partir de la fecha de inicio de la relación laboral, si esta es posterior a lo que se quiere decir que es obligación de la cotización del empleador, no tiene efecto relativo respecto de aquellos trabajadores que se hubieran detenido al contrato vigente del 1 de enero de 1991. Inciso 9 del artículo 162 del Código de Facultad a la Inspección del Trabajo para el oficio o petición de parte que solicite el empleador a la
acreditación del pago a las cotizaciones previsionales al momento del despido. Bueno, ahora pasaremos a lo que sería la parte del contenido del contrato de trabajo y su contenido. El contrato de trabajo en sí es un concepto, y el concepto lo encontramos en el artículo 7 de la Constitución, perdón, en el artículo 7 del Código del Trabajador. El contrato es individual de trabajo es una convención, por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a a prestar servicios personales bajo la dependencia y subordinación del primero, a aquel a pagar por servicios una remuneración determinada. La primera crítica es que lo denomina como una convención, y la segunda crítica es que lo establece una obligación por cada parte. La primera cae en la impresión de decir que es una convención, ya que el contrato es un tipo de convención que crea derechos y obligaciones, y la segunda se refiere a la crítica de las obligaciones recíprocas que señala el artículo, ya que solo señala las del trabajador y la del empleador. Sin embargo, es incompleto, porque ambos asumen obligaciones y que están señaladas en el artículo. Además, tiene características el contrato. El contrato pertenece al grupo de derecho privado, ya que regula las relaciones jurídicas entre particulares. Es un contrato personal, ya que la obligación del trabajador es prestar servicios personales, además del carácter de protector del derecho laboral, ya que es estructurado en función a personas naturales y no personas jurídicas. Es un contrato bilateral que se entiende que se verifica que en cuanto cumple con el artículo 1439 del Código del Trabajador, las partes contratantes se obligan recíprocamente. Aquí se generan obligaciones para ambas partes, pues partes tanto como para carácter patrimonial y como personal. Primonial quiere decir que es un intercambio de remuneraciones por servicio, y personal, que son diversos deberes éticos, jurídicos y que son acreedor o deudor mutuamente. Otra característica más es que el contrato es un tracto sucesivo, ya que la relación jurídica que genera este contrato es estable y continua, por lo que la realización de este trabajo debe perpetuarse en el tiempo. También es un contrato consensual, ya que se perfecciona con solo consentimientos de las partes. Esto está en el artículo 9 del Código del Trabajador, lo que no obsta que al contrato dentro de un determinado plazo deba escrutarse nuevamente para efectos de prueba. También está la atención en duración del contrato, que se puede clasificar en definido o en contrato a plazo fijo. El contrato indefinido se entiende como es aquel que es celebrado por la vida útil del trabajador, salvo que media una causal determinación del mismo. Y el contrato a plazo fijo es aquel cuya duración en el tiempo se encuentra limitada a un periodo determinado. Ahora, ¿en qué ámbito se aplica el contrato de trabajo? El contrato de trabajo se aplica a todos los trabajadores subordinados del sector privado y a las personas que trabajen en oficios, es decir, en notarías, archiveros y conservadores. Acá también hay exclusiones. ¿A qué se refieren a que se excluyan? A que los funcionarios públicos, por ejemplo, no les rige para ello, ya que la administración del Estado, Congreso y Poder Judicial tienen estatutos especiales. Los trabajadores e instituciones del Estado o aquellas que tengan aportes o participación o representación, siempre que tengan un estatuto especial. También recalcar que no son trabajadores aquellos que sean alumnos o egresados de una institución de educación superior o de técnico profesional por práctica profesional. Esto se encuentra en el artículo 8, en el inciso 3. Partes del contrato del trabajo, el contrato de trabajo se vincula, es así, entre trabajador y empleado, que por definición se tiene que entender también qué es el trabajador. El trabajador es el sujeto por contrato de trabajo, se obliga a desarrollar servicios personales subordinados. El Código del Trabajador lo define en el artículo 3, en la letra D. Debe ser una persona natural,
es decir, debe efectuar servicios personales de carácter intelectual o material. Los servicios deben realizarse bajo subordinación y dependencia. También hay una definición característica para lo que es el mismo empleador. El empleador se define en el artículo 3, en la letra A. Sus características pasarían a ser: se trataría de una persona natural o jurídica, su nacionalidad no sería relevante, salvo en el caso de trabajadores portuarios, ya que ahí sí se exigiría que el empleador sea chileno. Eso se encuentra en el artículo 36, en el inciso final. La ley señala que el empleador detenta la facultad de organizar, dirigir, administrar la empresa y le otorga potestades directivas. Otro aspecto relevante es que el artículo 4 del Código del Trabajador establece como presunción de derechos que representan al empleador y que tal carácter lo obliga con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y en general la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. El contenido del contrato de trabajo. Hay estándares mínimos que se deben cumplir para considerar un contrato de trabajo, lo cual está tipificado y estructurado en el artículo 10 del Código del Trabajador, que como mínimo debe contener lugar, fecha del contrato, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar y de la ciudad del servicio que vaya a prestarse, además de pactos que acordaran las partes. Cualquier pacto que se acorde entre partes, es decir, algún acuerdo tácito o alguna cláusula, debe estar en el contrato. Este artículo en sí se refiere a que el contenido del contrato del trabajo, de como todo contrato, está integrado por cláusulas que se clasifican en distintas maneras, y en derecho laboral encontramos las obligatorias, las permitidas y las prohibidas. También podemos encontrar los que son las cláusulas tácitas. Son aquellas no escritas, son aquellas no escritas que no están en el documento respectivo, pero que emanan de acuerdo a las voluntades de las partes contratantes, manifestado en forma libre y espontánea, con el consentimiento de la esencia misma del contrato. De lo mismo, es el tribunal el que determinará cuándo ha sido incorporada una cláusula tácita, es decir, el tiempo que se requiere. Las cláusulas tácitas son también, no decir manipuladas, pero son eh, dirigidas por el ius variandi. ¿Qué es el ius variandi? El ius variandi es la facultad que tiene el empresario en el uso del poder del mando para alterar los límites de la prestación del trabajo. Esto se encuentra en el Manual del Derecho del Trabajo. En nuestra doctrina se ha destacado que permite adecuar las tareas contratadas en la marcha de producción frente a situaciones especiales, normales o excepcionales. Y se insiste en que es en situaciones especiales, anormales o excepcionales. Se le reconoce que también tiene límites, en los cuales debe ser razonable. El empleador debe realizar un uso funcional del mismo en base a las necesidades técnicas, administrativas o económicas reales de la empresa. Este ius variandi está regulado en el Código del Trabajador y se encuentra en el artículo número 12 y regula la jornada de trabajo, la naturaleza de los servicios y el lugar de prestación, distribución de la jornada de trabajo y el derecho de reclamo del trabajador efectuado por el ejercicio del ius variandi. Dentro del contrato también se encuentra algo muy importante que no se había mencionado, que es la remuneración. Para este concepto se define así: está definida en el artículo 41 del Código del Trabajador, y hay que tener en consideración, puesta que la definición es bien genérica, pero hay otra que es del artículo 172, pero para esta refiere la última remuneración mensual vengada, y eso se utiliza para el cálculo de la remuneración mensual de vengada y se utiliza para el cálculo de indemnización por años de servicio. Para objeto de nuestro estudio, nos interesa el artículo 41. Se refiere a la contraprestación en dinero o especies avaluables en dinero.
que recibe el trabajador por labor que cumple a causa del contrato de trabajo. Es decir, se recibe remuneración cuando se está laborando en aquello que se comprometió a realizar, pero no es remuneración lo que se le dé al trabajador por lo que realice y sea ajeno a esa labor. Es decir, es importante saber si algo es remuneración o no, porque por regla general las remuneraciones son imponibles y tributables, mientras las sumas que no son remuneración no lo son. Por ejemplo, los trabajadores de casa particular que trabajan puertas adentro también constituyen parte de la remuneración la estadía y la alimentación que reciben. No constituye remuneración las asignaciones de movilización que van desde el domicilio al trabajo y viceversa. Esta asignación fue creada legalmente en 1974 por un decreto de ley, la cual era una cantidad de dinero fija equivalentemente a un número de pasajes y que se pagaba personas que tuviesen que usar este medio. También se le considera que tiene como derecho a calificarla como una remuneración encubierta y podría obligar al empleador a tributar sobre lo pagado o a imponer sobre esto. Por de ahí el no pagar las asignaciones de movilización. La colación también. El empleador en Chile no está obligado a alimentar al personal. Sin embargo, en muchos casos el dinero al trabajador, el empleador le da dinero al trabajador para que costee su alimentación o derechamente le entrega alimentación. Por en estos casos no constituyen a remuneración. ¿Por qué? Porque son bonos. O en el caso de sea algo de proporción desmedida, es decir, 400.000 al mes por bono de alimentación. Eso es desproporcional. La asignación de desgaste de herramientas. Esta se paga en algunos casos donde la tradición usan herramientas propias, en el caso de la construcción, donde se llegan a hacer desmedido para llegar a calificarse como una remuneración. Cuando nos referimos a la autoridad, nos referimos a los servicios de puestos internos, dirección del trabajo o empresas provisionales. Ahora, ¿qué partidas constituyen como remuneración? ¿Qué constituye remuneración y dónde las encontramos? Se encuentran en el sueldo, que es cualquier remuneración que reciba el trabajador que se fija periódica o en dinero a la cual se paga por un periodo determinado, pero que no puede superar el mes. El sobresueldo es la cantidad que se paga por obras extraordinarias y de acuerdo al artículo 32, en el inciso tercero, será el recargo del 50% sobre el sueldo del convenido. La comisión es un porcentaje de compras, de ventas u otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Y siempre recalcar que es una colaboración entre trabajador y empleador. La participación es una proporción de las utilidades, por tanto el porcentaje va a ser, perdón, mayor que la comisión. Por lo tanto, va vinculado al concepto de utilidad. Es decir, se pueden cotizar. La gratificación. La gratificación se encuentra definida en el artículo 42 del Código del Trabajo, donde se la define como la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. En nuestro sistema existen diversos tipos de gratificación y en el primer lugar está la gratificación legal. Sin antes mencionar las gratificaciones, recalcar que también existen garantías en las remuneraciones, debido a que en los últimos 10 a 15 años han habido diversos cambios y diversas manifestaciones en las cuales han tenido que tipificar nuevamente la forma, el método y el monto a pagar. Estas serían las garantías de las remuneraciones. En el Código del Trabajo se refiere a la protección de las remuneraciones entre el artículo 54 y el 65. Existe todo el párrafo en relación a este tema debido a que los grandes conflictos sociales chilenos al fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX, por lo cual las remuneraciones por más de sus formas de pago que por sus cuantías. La primera garantía era que la encontrábamos en el artículo 54 del Código del Trabajador, que señala que las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legal. La segunda garantía, el empleador debe entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, la forma en cómo se determinó este pago y los descuentos efectuados. La tercera garantía, esta la encontramos en el artículo 55, donde las remuneraciones se pagarán con periodicidad establecida en el contrato
pero el periodo no podrá superar el mes. Cuarta garantía, el artículo 56 del Código del Trabajador, que se refiere a la oportunidad del pago y a las remuneraciones, deberá pagarse en días de trabajo entre lunes y viernes, en el lugar de trabajo y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. Quinta garantía, el artículo 44, inciso tercero del Código del Trabajador, donde establece que por concepto de remuneración no podrá otorgarse un sueldo inferior al ingreso mínimo mensual, en este caso el mínimo establecido en Chile. Séptima garantía, las remuneraciones y las cotizaciones previsionales son inembargables. Sin embargo, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de 56 unidades de fomento. Sobre este monto, todo es embargable y por cualquier acreedor. Garantía décima cuarta. Se introduce en el año 2009, que es el artículo 62 bis del Código del Trabajador. Se introduce con la ley 20.348 el 19 de junio del 2019, donde establece que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. De esa forma, con mi compañera finalizamos nuestra presentación y en nuestra bibliografía dejamos nuestros 3 links que los pueden ayudar para entender nuestra presentación, en el cual el primero evalúa directamente desde las fuentes del derecho, el segundo corresponde a la nulidad del contrato y al tercero corresponde a el contrato y sus características. Muy buenas tardes.